Ahora no. Ahora sí. ¿La pueden ver todos? Sí. Y en full screen. Ok. Perfecto. Pues buenas Ahora la tardes. moviste. ¿Perdón? La moviste. La moviste. ¿No la Ahora ven? está. No. Estoy haciendo algo mal. Sí. Normalmente, cuando estás en tu computadora, solamente lo puedes ver en Slide View. No puedes ponerle un presenter mode. ¿No puedo ver? Ah, el El presenter presenter mode. mode, sí. Ok. Vamos a cambiarla por acá. Se la voy a volver a publicar. Ahora, ¿verdad? Ahora sí. Ah, perfecto. Okay. Pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Wendelin Figueroa. Como ya bien mencionó Abigail, yo soy epidemióloga y estoy trabajando ahora mismo en Gurabo como epidemióloga municipal, como parte de los sistemas municipales de investigación de casos y rastreo de contactos de COVID-19 en Puerto Rico. Vamos a hablar brevemente sobre qué es el COVID-19, cómo se manifiesta, y luego vamos a estar tocando cómo se ha visto el COVID-19 en Puerto Rico desde que llegó el primer caso en el mes de marzo. ¿Y qué es el COVID-19? El COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 que afecta mayormente las vías respiratorias. Y este virus forma parte de una familia de virus conocida como los coronavirus. Y se descubrió en primer lugar en Wuhan, China, en el año 2019, cuando se identificó el primer brote. Esto fue entre el mes de noviembre y diciembre del 2019. Aquí vemos algunos de los síntomas del COVID-19 y digo algunos porque la realidad del caso es que actualmente se están evaluando más de 10 síntomas, ¿no? Y también muchas implicaciones y complicaciones que deja haber tenido una infección por COVID-19. Entre estos síntomas se encuentran las diarreas, las náuseas, la tos, el dolor muscular, la congestión nasal, la fiebre, la pérdida de olfato, la dificultad respiratoria, el dolor de cabeza y la pérdida de gusto. Los que inicialmente nos habían dicho que eran los síntomas del COVID era tos, fiebre y dificultad respiratoria únicamente. Sin embargo, al pasar de los meses y poder ver cómo se va manifestando la enfermedad entre las distintas personas y en los distintos países también, pues se han ido añadiendo síntomas y no se descarta que se continúen añadiendo síntomas con el pasar del tiempo y es posible también que se descarten algunos si la prevalencia unida a la infección confirmada de COVID-19 es baja. Así que, aunque sea un virus que se está estudiando desde el año pasado, de este año ya estamos en el mes número 10 y entonces ya vamos casi para un año, ¿verdad? De conocer el COVID-19 y de estarse esparciendo a través del mundo. Sin embargo, podemos decir que todavía se considera una enfermedad novel, es algo completamente nuevo de lo que seguimos aprendiendo todos los días
y sobre lo que hay que continuar estudiando para conocerlo a mayor profundidad. Algunos de los síntomas que no son tan prevalentes, porque más o menos un 30% de las personas infectadas con COVID los presentan, son la pérdida de gusto y la pérdida de olfato. Sin embargo, son síntomas súper característicos de esta enfermedad porque no suelen manifestarse en otras enfermedades, a no ser algún tipo de congestión nasal, catarro e inclusive algunas infecciones de garganta nos pueden llevar a pérdida de gusto o de olfato, pero enfermedades en general no suelen manifestar estos síntomas. Sin embargo, los demás síntomas del COVID-19 son síntomas que podemos tener en un sinnúmero de enfermedades. Así que eso siempre es un reto y dificulta su diagnóstico, el diagnóstico clínico, ¿no? Sin que medie una prueba. Porque son síntomas que podemos ver en otras enfermedades que también afectan en su mayoría el sistema respiratorio, como por ejemplo la influenza y el micoplasma, que son bastante prevalentes aquí en Puerto Rico y pueden coexistir o circular en la población, como se le dice, junto con el COVID-19. El modo de transmisión principal del virus es por medio de gotas o droplets que expedimos cuando hablamos, tosemos, estornudamos, también cuando cantamos, cuando gritamos y también cuando besamos. Así que son cosas ante las que nos tenemos que proteger. Por eso es que usamos las mascarillas, ¿verdad? Y tratamos de guardar una distancia, ya que la mayoría de estas gotas pueden salir expulsadas, ya sea de la boca o de la nariz, de 1 metro a 2 metros, por lo regular. Cuando uno grita o canta, que entonces puede haber una expulsión más abrupta de las gotas, inclusive pueden viajar distancias mayores. Pero en general es de 1 a 2 metros. También se puede transmitir por medio de fómites. Los fómites son objetos inanimados, cualquier objeto inanimado. Se puede transmitir el virus a través de fómites y objetos contaminados con el virus. Y un ejemplo de esto, ¿verdad? Es tan simple como que alguna persona infectada tose y no se tapa la boca, ¿verdad? No tiene esa cortesía de cubrir su tos, tampoco tiene mascarilla y entonces esas gotas viajaron hasta que se posaron sobre algún fómite. Luego puede venir cualquier persona, tocar ese fómite sin saber que había tosido alguien previamente que estaba infectado y asimismo llevarse las manos a la cara. Entonces esas gotas pueden entrar a nuestra nariz, a nuestra boca e inclusive a nuestros ojos. Por eso es que se enfatiza también en no tocarnos la cara en ningún momento, particularmente si no tenemos las manos lavadas o si estamos fuera de nuestro hogar. Los aerosoles pues son todas aquellas partículas que se suspenden en el aire y aunque todavía está en debate si el COVID-19 se puede transmitir por aerosoles, pues sí se ha visto que ha habido un alza en infección por aerosoles, pero en cirugías, en salas quirúrgicas, que hay un ambiente más controlado de presión, de cambios de presión en el lugar y al estar expuesto tanto tiempo las gotitas, ¿verdad? En el aire sí podrían provocar una infección a las personas que se encuentren allí si no están utilizando el equipo de protección personal adecuado y si la exposición también es por un tiempo prolongado. Algunos de los factores de riesgo, que son aquellas cosas, ¿verdad? Aquellas condiciones, y cuando digo condiciones no me refiero a salud, sino como más bien a características, que pueden hacer a las personas más vulnerables o propensas a, uno, adquirir la enfermedad o de adquirir la enfermedad, pues presentar alguna complicación, ¿no? Que se complique ese cuadro de salud que puede tener la persona. Entre estos factores de riesgo se encuentra la diabetes, padecer de hipertensión,
tener 65 años o más, tener alguna enfermedad o padecimiento del sistema circulatorio, alguna enfermedad o padecimiento del sistema respiratorio y también la obesidad. Todas estas condiciones, entre otras, no se excluyen a otras condiciones y factores de riesgo. Todas estas condiciones son algunas de las que se ha visto que en las que hay una mayor prevalencia de personas infectadas o de personas infectadas que sufren una complicación por COVID-19. Son casi siempre las personas que entonces requieren de una hospitalización, de uso de ventiladores e inclusive, lamentablemente, son muchas de las personas que mueren, personas que ya tienen unos factores de riesgo, unas condiciones preexistentes que entonces se complican al tener entonces la infección por COVID. ¿Cómo está el mundo actualmente? Esta imagen y las que van a ver próximamente las tomé de la página de la Organización Mundial de la Salud, y presenta, como se ve en la leyenda de la izquierda, cómo aumentan los casos según aumenta también, ¿verdad?, el tono de azul. Y podemos ver a través del mundo en el área de China, Rusia, Estados Unidos, México, América del Sur, que son los lugares, ¿verdad?, que se aprecian desde esta toma que es global, que tienen una mayor incidencia de casos. Hay lugares que se aprecian desde aquí en amarillo, claro, que tiene un número de 0. Hay lugares que no reportan datos y hay lugares a los que no aplica, ya sea porque no hay población en ese lugar o porque no están afiliados de alguna forma a la Organización Mundial de la Salud o no informan estos datos, perdón. Cuando vemos lugares que al día de hoy tienen 0 casos o quizás están entre el 1 a 100 casos, primero hay que evaluar y no se puede perder de perspectiva cuán grande es esa población que se está mirando, ¿verdad? ¿Cuál es el tamaño de esa población? Porque si estamos hablando de una población que está entre 1 y 100 casos, uno puede pensar que tienen una baja prevalencia del virus, ¿verdad? Que quizás no hay casi personas infectadas en ese lugar, pero de repente conocemos que la población es de 1000 personas, pues entonces uno dice, wow, pues entonces no es tan baja en realidad la prevalencia de este virus en ese lugar. Así que siempre hay que tener mucho cuidado con la interpretación de los datos que se proveen y estos datos siempre tienen que estar, siempre tienen que ser vistos, perdón, con una perspectiva amplia y total de lo que se esté evaluando. Asimismo, cuando vemos lugares en amarillo, que son lugares que tienen 0 casos, no necesariamente es que el virus no ha llegado allá. Vamos, que puede ser que el virus no haya llegado allá, pero no es necesariamente cierto, ¿verdad? Es posible que estos países tengan problemas en el acto de reportar la cantidad de enfermedades que tienen o que no tengan un sistema que funcione para ello. Y obviamente no van a figurar en imágenes e información como esta. Sin embargo, esta imagen la había tomado el sábado y hoy, para poder darle la más actualizada, ¿verdad?, la volví a tomar. Y entonces nos dice que hay 235.860 casos nuevos. Estamos hablando del mundo, para un total de 35.347.404 casos confirmados y 1.039.406 muertes. Van a notar cuando vayamos a Puerto Rico que hablamos de casos confirmados y también hablamos de casos probables. Y les voy a explicar ya mismito a qué se debe eso. En el caso de América está rondando alrededor de los 35.000 casos en lo que es Centroamérica y América del Sur. Ya va sobre el 1.000.000 de casos. Igualmente en el caso de América del Norte, ya que Estados Unidos es uno de los lugares en el mundo que tiene más casos de COVID-19. Uno de los lugares más afectados, junto con China, Italia, España, y va por ahí en camino, no tan cercano, Brasil,
Rusia también ha sido uno de los lugares que han estado bastante afectados y que han tenido una mayor prevalencia e incidencia de COVID-19. Esta foto también la tomé de la página de la Organización Mundial de la Salud de Puerto Rico y nos dice que tenemos 630 casos nuevos. Esto es para el día de hoy también, para un total de 51.305 casos confirmados y un total de 695 muertes. En el caso de Puerto Rico, tenemos la ventaja, ¿verdad? Y en realidad de ahí se nutre esta información. Tenemos la ventaja de que en el Departamento de Salud se creó una página que quizás muchos de ustedes ya conocen, que se le llama el Dashboard de Puerto Rico. Se creó en una asociación entre el Departamento de Salud de Puerto Rico y el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, y ellos presentan información actualizada, ¿verdad?, de las estadísticas del COVID-19 para la isla. Y de ahí se desprende que hay un total al día de hoy de 696 muertes, lo cual difiere con la información de la Organización Mundial de la Salud, solo por uno, y un total de 51.737 casos. Estos casos se dividen entre probables y confirmados. La cantidad de probables son 26.102 casos y la cantidad de confirmados son 25.635 casos. Aquí podemos ver una imagen de cómo se ve ese dashboard, ¿verdad? En Puerto Rico. Aquí está dividido por municipios y los números que aparecen aquí son de casos confirmados solamente. ¿Cuál es la diferencia entre los casos confirmados y los casos probables? Acá en Puerto Rico que tenemos ese desglose. Asimismo, en Estados Unidos también hacen un desglose similar. Los casos confirmados son aquellas personas que tienen un resultado positivo a COVID-19 mediante la prueba molecular o la prueba de antígeno que vamos a ver próximamente. Y los casos probables son aquellas personas que únicamente tienen resultado positivo en la prueba serológica o la prueba de sangre, la prueba rápida, como le llaman acá en Puerto Rico. Hay una diferencia importante y es que los casos confirmados siempre deben ir en aumento. No debe haber espacio para disminuir esa cantidad de casos, a no ser porque se haga un análisis, ¿verdad?, que determine que tal o cual caso que había tenido un resultado positivo, pues en realidad se debía a un falso positivo y la persona pues en realidad no estaba infectada, o a que haya algún tipo de duplicidad o triplicidad en las bases de datos y entonces al hacer esa depuración de datos, pues entonces no disminuye el número. Sin embargo, en el caso el renglón, perdón, de los casos probables, sí nos puede mostrar una disminución. ¿Por qué razón? Estamos hablando de casos, o sea, de personas en realidad, no de pruebas. Si una persona en algún momento tiene un resultado positivo a una prueba serológica, solamente a una prueba serológica, esa persona va a figurar entre los casos probables. Pero si esta misma persona luego tiene luego se le practica, perdón, una prueba molecular o de PCR como le llaman, y su resultado es positivo, entonces esta persona va a figurar entre los casos confirmados. Entonces va a dejar de estar entre los casos probables y se va a colocar entre los casos confirmados. Es importante que hagamos esa distinción. Otra distinción que es sumamente importante, al igual que en las imágenes que pasé hace poco, es que estamos hablando de casos acumulados. Cuando hablamos de casos acumulados, estamos hablando del total de los casos que se ha identificado desde que comenzó la pandemia hasta el día de hoy. En el caso de Puerto Rico, desde el mes de marzo hasta el día de hoy. No significa que actualmente en Puerto Rico tenemos un total de 51.737 personas con el COVID-19, ya sea en aislamiento, en cuarentena, y los que lo violan pues andando por la calle. No significa que tenemos esa cantidad de personas con una enfermedad activa o que podrían estar transmitiendo el virus porque están infecciosos. Significa que desde marzo hasta el día de hoy, esa es la cantidad de personas que han tenido un resultado positivo, ya sea a la prueba
de sangre o a la prueba molecular. También podemos ver en esta imagen de Puerto Rico que si se fijan en la leyenda, también según aumenta el tono se intensifica, perdón, el tono del color, pues indica una mayor cantidad de casos. Y se puede ver que el lugar donde hay mayor cantidad de casos es en el área metropolitana, mayormente, y así se va disminuyendo hacia los lugares adyacentes, que son lo que se conoce como la región de Bayamón, y el área este, en donde se encuentra la región de Fajardo y la región de Caguas. Sin embargo, vemos a través del mapa algunos pueblos que se separan del área metropolitana, pero que también presentan un número moderado de casos, que son Arecibo en el norte y Ponce en el sur. El tipo de transmisión. Ahorita hablamos del modo de transmisión, ¿verdad? Que es cómo una persona podría infectar ahora a otra, cómo ese virus se va moviendo, si podemos decirlo de esta manera, de persona a persona y estableciendo una infección. El tipo de transmisión es cómo se ha visto dentro de los países que se está transmitiendo el virus. ¿A qué nos referimos? Se está viendo en el caso de los casos esporádicos que aparece aquí en violeta, que hoy tenemos un caso y luego no volvemos a tener un caso hasta dentro de 2 semanas, un caso positivo, y luego no volvemos a tener un caso hasta dentro de 1 semana, o 5 días, o 10 días. Esos son casos esporádicos. El cluster of cases, que son los conglomerados de casos, son aquellas situaciones en las que tenemos un grupo de casos con resultados positivos, ¿verdad? Y que están relacionados. Por ejemplo, un clúster podría ocurrir, en mi caso, que trabajo en el pueblo de Gurabo, suponiendo que Puerto Rico no tuviese muchos casos, de repente yo empiezo a tener una cantidad de casos que se enlazan de manera epidemiológica en tiempo y espacio y que a su vez podemos notar que entre las personas que tienen ese resultado positivo hay algún enlace, por ejemplo, son familia, trabajan juntos, estuvieron juntos en algún evento en el que se expusieron. Siempre tiene que mediar, para hablar de un conglomerado, tiene que mediar un enlace epidemiológico entre esas personas. Y esos son los países que se presentan en amarillo, tienden a presentar este tipo de transmisión. Y los países que aparecen en rosa, que aquí no enfoca a Puerto Rico, pero Puerto Rico está completamente fucha, pues son aquellos países que tienen una transmisión comunitaria. ¿A qué nos referimos con transmisión comunitaria? La transmisión para la cual no tiene que mediar algún enlace entre las personas, epidemiológico, como mencioné ahorita de ejemplo, que trabajen juntos, que sean familia o que asistan a algún evento, ¿verdad?, en donde se hayan expuesto todos. Y obviamente tampoco hay casos esporádicos, sino que constantemente estamos teniendo un número prevalente, ¿verdad?, con sus variaciones entre aumento y disminución por día de casos a través de la comunidad, y no necesariamente tiene que mediar algún enlace epidemiológico entre las personas. Así que lo tenemos mayormente dispersado a través de todo el país. Esa es la condición de Puerto Rico actualmente, esa es la condición de casi toda América, y también vemos que es la condición en el caso de África y algunos países de Europa. Así que es el tipo de transmisión que está ocurriendo en casi todas las partes del mundo actualmente, y se prevé que los países que ahora mismo no están teniendo una transmisión comunitaria, si no se mantienen siguiendo las medidas de prevención adecuadas de manera agresiva, ¿verdad?, y tomando las decisiones que sean necesarias para proteger a la población, pues posiblemente se muevan en un futuro a tener una transmisión comunitaria. ¿Cómo se maneja el COVID-19 en Puerto Rico? En Puerto Rico, la autoridad de salud es el Departamento de Salud de Puerto Rico. Sí, estamos afiliados a la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, que es parte a su vez de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, la autoridad en Puerto Rico es el Departamento de Salud, y por nuestra relación con Estados Unidos,
estamos estrictamente ligados a ellos y por lo general nos regimos por sus guías, aunque en Puerto Rico es necesario siempre que medie una aprobación de guías y una publicación de parte del Departamento de Salud respaldando o de cierta forma repitiendo esas guías que vimos que publica y que usa los CDC de Estados Unidos. Es importante que sepan, ¿verdad?, que el Departamento de Salud de Puerto Rico tiene la autoridad para no acogerse a las guías que presenten los centros de prevención y control de enfermedades de Estados Unidos. Sin embargo, como bien ya mencioné, pues tiene que haber alguna documentación y una publicación, una legislación para eso. Sí tenemos el poder de hacerlo, pero no es lo que sucede regularmente. Por lo regular, nos apegamos a las guías del CDC. Entonces, es importante saber que el Departamento de Salud estructuralmente se divide en 7 regiones. Estas regiones son la región metropolitana, la región de Bayamón, la región de Arecibo, la región de Mayagüez, que incluye una subregión de Aguadilla, eso en el área oeste de Puerto Rico, la región de Ponce, la región de Caguas y la región de Fajardo. Recientemente se autorizaron y se promovieron la creación de los sistemas municipales de investigación de casos y rastreo de contactos para el COVID-19. Estos sistemas municipales, ¿verdad?, de los 78 pueblos de Puerto Rico, no existían previo al COVID. Fue una iniciativa que se acogió, presentada la propuesta por el pueblo de Isabela, que fueron quienes primero estuvieron realizando, ¿verdad?, implementando este sistema municipal de investigación, y ya, ¿verdad?, el Departamento de Salud lo acogió, asignaron unos fondos por medio de algunas propuestas, y entonces se ha implantado en todo Puerto Rico. Los sistemas municipales de investigación vienen a dar un refuerzo, ¿verdad?, a las regiones de salud, que eran quienes estaban manejando inicialmente todo el asunto relacionado a la pandemia y los casos en Puerto Rico. Y obviamente eso a su vez alimenta el nivel central del Departamento de Salud, que se encuentra localizado en Río Piedras. No somos sistemas aparte, sino que también funcionamos y trabajamos junto con el Departamento de Salud de Puerto Rico. Es importante también que sepan que para poder nosotros saber quién está enfermo, quién tuvo un resultado positivo, hay que hacer un informe. Este informe se le conoce como informe de enfermedades de notificación obligatoria o ENO, de aquí en adelante. Y este informe es uno que tienen que hacer por obligación, como bien dice, todas las entidades de salud. Y cuando digo todas las entidades de salud, me refiero a hospitales, laboratorios, clínicas, CDT, Centros 330, tienen por obligación que notificar ciertas enfermedades al Departamento de Salud. Hay una lista de enfermedades que se encuentran en la orden administrativa vigente, que es la 358 del Departamento de Salud, que a su vez es una enmienda a la ley número 81 de 1912 del mismo departamento. Esta lista divide a las enfermedades en 4 categorías diferentes: enfermedades de categoría 1, enfermedades de categoría 2, enfermedades de categoría 3 y organismos multiresistentes. Y a cada una de esas categorías se les asignó un tiempo máximo para informarlo al Departamento de Salud. Las enfermedades de categoría 1 tienen que ser informadas en o antes de los 5 días desde que se conoce ese resultado, ese diagnóstico o esa sospecha de enfermedad. Las enfermedades de categoría 2 tienen que ser reportadas semanalmente. Las enfermedades de categoría 3 son aquellas que se conocen como enfermedades de reporte inmediato, notificación inmediata.
y esa notificación tiene que hacerse en o antes de 24 horas desde que se conoce el resultado. Y la cuarta categoría, que es la de organismos multiresistentes, tiene que hacerse mensualmente. En la de categoría 3, que es inmediatamente en o antes de las 24 horas desde que se conoce el resultado, es que entra el COVID. ¿Por qué? Porque, uno, en Puerto Rico inicialmente se consideraba un brote. Dos, es una epidemia o una pandemia, dependiendo del punto de vista, y es una enfermedad novel. Son tres características del COVID-19 que automáticamente lo categorizan, lo clasifican, perdón, como enfermedad de categoría 3 y hay que hacer ese reporte inmediato. Eso continúa siendo así. Además de estas entidades que tienen que informar al Departamento de Salud, también puede hacerlo en la comunidad. Uno, como persona individual, puede llamar al Departamento de Salud o escribir por correo electrónico, inclusive puede personarse y presentar de cierta forma una querella, ¿verdad? Una notificación de la enfermedad que esté padeciendo. No solamente de COVID, ¿verdad? Todas las enfermedades que se cobijan dentro de esa clasificación de enfermedades de notificación obligatoria. En el caso del COVID, que es lo que nos trae acá hoy, ese informe se tiene que hacer por medio de una base de datos que se conoce como Bioportal. Para aquellos de ustedes que son de Puerto Rico, es posible que hayan escuchado mucho hablar de esto en las noticias y puede que no sepan lo que es. El Bioportal es una base de datos que tenía el Departamento de Salud desde hace un tiempo, sin embargo, no se está usando en general para la mayoría de las enfermedades y se empleó, se modificó y se habilitó para el COVID. Se continúa modificando a partir de sugerencias, información que resulta ser necesaria recopilar y se habilitó un espacio para que todas estas entidades, hospitales, laboratorios, CDT y Centros 330 puedan reportar por ahí los casos. ¿Para qué? Para cumplir con el tiempo requerido de 24 horas o menos de reporte. Es decir, no hay excusa de que no tenía tu correo electrónico para enviarte, ¿verdad? Los casos que identifiqué hoy de COVID-19. No hay excusa de que el cartero no está trabajando, para poder llevarte los casos de COVID-19, que no hay transportación, que no tengo fax, para eliminar todas esas trabas, ¿verdad? Que no deberían existir en entidades de este tipo porque suelen ser entidades con poder adquisitivo sustancial, pues se crea el bioportal y ni siquiera se tienen que mover de la entidad para hacer el reporte. Inclusive se hicieron algunos acuerdos, perdón, con bases de datos de ciertos laboratorios para que se transmitiera automáticamente desde la base de datos del laboratorio hasta el bioportal y que no haya que tener a alguna persona ingresando los datos manualmente que se llegó a hacer. Y obviamente eso puede retrasar el reporte. Y también está lo que se conoce como el dashboard del Departamento de Salud, que todos los días se actualiza, que fue donde presenté el mapa de Puerto Rico con los colores naranja. Todos los días se actualiza con información que provee el Departamento de Salud. Y es bastante precisa. Esa información la puede ver el público en general. Si entra a la página del Departamento de Salud, la va a encontrar todos los días actualizada. Y también, además de la cantidad de casos, presenta información como la ocupación de camas, la ocupación de camas por COVID-19, la disponibilidad, la cantidad de muertes y la cantidad de casos totales, tanto serológicos como, perdón, tanto confirmados como probables, divididos por pueblo. Es bastante útil. Esto que están viendo aquí es la hoja que se conoce como informe confidencial de enfermedades transmisibles de categoría 1. Y es un informe individual de casos. ¿Por qué es un informe individual? Porque uno tiene que escribir quién es la persona particular de quien se está informando el diagnóstico. Si fuese yo, obviamente tendría que escribir Wendelin Figueroa Hernández con el resto de mi información correspondiente y el diagnóstico, la enfermedad que se está notificando. Presento porque en el caso de las enfermedades de categoría 3, que es donde cae el COVID-19, también hay que usar esta hoja. Aunque es una enfermedad de categoría 3, se utiliza esta hoja para notificar. Se incluye toda esta información junto
con el resultado, con la copia, perdón, del resultado de laboratorio. Es decir, si la persona tuvo un resultado positivo a la prueba de PCR, ese laboratorio o entidad que identificó ese resultado tiene que imprimir el resultado o más bien cargarlo a la base de datos. Tiene que cargar ese resultado y también esta información. Aquí se recopila la información demográfica, como pueden ver. Se pueden escribir síntomas, no siempre hay un diagnóstico, particularmente para otras enfermedades, pero en el caso del COVID inclusive podríamos enviar una sospecha de COVID, lo que conocen en algunos lugares como rule out de COVID hecho por un clínico, por un médico. Esto permite registrar también el diagnóstico final si es que ya se hicieron las pruebas que correspondían, o en falta de diagnóstico final, pues un diagnóstico preliminar. Y como les estaba diciendo, se utiliza tanto para las enfermedades de categoría 1 como para las de categoría 3. Cada entidad que reporta tiene que tener asignado un informante designado. Por lo regular en los hospitales es un epidemiólogo, si cuentan con un epidemiólogo del hospital, o el encargado del área de control de infecciones, que suele ser un enfermero o una enfermera. Esa persona es la responsable de que todos esos reportes de enfermedades de notificación obligatoria se hagan a tiempo, de la manera correcta y que se esté haciendo. ¿Por qué? Porque de no hacerse entran en incumplimiento que podrían repercutir en sanciones a la entidad, sanciones inclusive a la persona y hasta revocación de la licencia para ejercer en Puerto Rico. Y esto no es nuevo, es algo que tiene el Departamento de Salud hace tiempo, ¿verdad? Pero que se hace vigente cuando tenemos situaciones como esta, noveles a las que en los momentos en los cuales le prestamos más atención. Y sí se ha visto que el Departamento de Salud ha sido bien agresivo durante la pandemia del COVID en cuanto a la notificación, e inclusive han impuesto sanciones y multas sustanciales a las entidades, principalmente hospitales, que han fallado o han incumplido en el reporte oportuno. Actualmente en Puerto Rico se pueden utilizar 3 tipos de pruebas. Y digo se pueden utilizar porque, nuevamente, por nuestra relación con Estados Unidos, a nosotros este tipo de métodos y artículos que se utilicen, ¿verdad? Materiales, todo está regido por la FDA. Ellos tienen que aprobar o en este caso autorizar, ya mismo les voy a explicar eso, su uso. La FDA es la Agencia de Drogas y Alimentos, es más bien de medicamentos y alimentos, ¿verdad? Y regulan lo que son las pruebas y también lo que son los medicamentos. Como el COVID obviamente es una enfermedad nueva, pues no habían pruebas para detectar el COVID, ni había medicamentos para tratar el COVID. Así que en lugar de aprobar el uso de alguna prueba, lo que se hizo fue brindarle lo que se conoce como una autorización de uso de emergencia. La autorización de uso de emergencia no es lo mismo que una aprobación por la FDA. ¿Por qué? Porque solamente se puede utilizar en momentos, valga la redundancia, de emergencia, porque no haya tiempo para pasar por todo el proceso que requiere una aprobación, todos los procesos de validación, de replicación y de análisis de la prueba. Así que se le otorga esa autorización para que se puedan utilizar esas pruebas a favor, ¿verdad?, de la población, siempre midiendo los beneficios sobre cualquier desventaja que esto pueda traer y siempre el beneficio tiene que ser mayor para la población que las desventajas. Así que basado en eso, estas son las pruebas que se autorizaron. Está la serológica, que también se le conoce como prueba de sangre, prueba de anticuerpos e inclusive prueba rápida. Está la molecular, que también le llaman prueba PCR, prueba confirmatoria, prueba de virus o prueba viral. Y está la prueba de antígenos. Esta prueba es una de las que no se ha hablado mucho, porque al menos aquí en Puerto Rico recientemente se comenzó a utilizar, aunque probablemente veamos un aumento en su uso, y ya mismo van a ver por qué. Y es una prueba que también mide el virus. Es una prueba diagnóstica, al igual que la molecular, y que también nos brinda un resultado rápido. Así que
ya ese nombre de prueba rápida no lo podemos circunscribir a la prueba de sangre porque también la de antígeno se va a considerar una prueba rápida. Así que mucho cuidado cuando escuchen esta terminología, particularmente en las noticias, ¿verdad? Porque no debemos dejarnos confundir y tampoco permitir que se confunda la población, ¿verdad? Es importante hacer la distinción si vamos a utilizar esa terminología de prueba rápida, de si estamos hablando de una prueba de sangre o una prueba de antígeno. La prueba serológica precisamente toma una muestra de suero que se encuentra en la sangre y ahí es donde se encuentran nuestros anticuerpos, que es lo que mide esta prueba. Los anticuerpos que puede medir una prueba serológica son los anticuerpos de tipo IgM, de tipo IgG y en algunos casos inclusive los de tipo IgA. Cada uno de estos anticuerpos se puede presentar, desarrollar y aumentar la concentración en la sangre a través del tiempo, pero pueden aparecer en distintos momentos cuando uno se enferma o tiene una infección, más bien, o tiene una infección. En este caso, si estamos incluyendo los anticuerpos de tipo IgA, se supone que sean los primeros en desarrollarse, luego se está viendo el anticuerpo de tipo IgM, y eventualmente el anticuerpo de tipo IgG, que es como le dicen anticuerpo de memoria, que tiende a quedarse más tiempo circulando en la sangre, inclusive cuando uno ya ha superado la enfermedad, no tiene ningún síntoma, ¿verdad? Si es que lo tuvo en algún momento, e inclusive no se considera a la persona enferma, después de cierto tiempo le pueden hacer una prueba serológica y la persona tener un resultado positivo al anticuerpo de tipo IgG. En Puerto Rico se están utilizando las pruebas serológicas que miden los anticuerpos de tipo IgG y de tipo IgM, y también se están utilizando las pruebas serológicas que miden los anticuerpos totales. Y estoy haciendo este paréntesis para que si alguno de ustedes en algún momento se hace alguna de estas pruebas, ¿verdad?, pueda saber cómo interpretar la prueba. Siempre la prueba le va a decir qué tipo de prueba, ¿verdad?, se corrió con la muestra que le tomaron a usted. Ha sido de sangre o en la nariz. Le dice el tipo de prueba que le hicieron, le dicen el resultado que usted tuvo con esa prueba que se midió, y también le dicen cuál era el resultado esperado de una persona sana. En el caso de las pruebas de sangre, de las pruebas serológicas, perdón, si una persona puede tener un resultado que sea de IgM positivo solamente. Una persona puede tener un resultado que sea de IgG positivo solamente, pero también una persona puede tener un resultado que sea de tipo IgM positivo y también IgG positivo. ¿Qué significa esto? Que cuando corrieron esa prueba, que es como se le llama, se lograron identificar los dos tipos de anticuerpos y ese es el resultado que le presentan a usted. Esta información es importante porque nos ayuda en gran medida a visualizar y a tener una idea de en qué etapa de la enfermedad se encuentra una persona a partir de los resultados que tiene. Así que esa concepción errónea de que las pruebas serológicas no sirven, ¿verdad? Repito, es erróneo, porque la evaluación que se haga y la investigación epidemiológica que se haga tiene que partir tanto de la información que se recopila a través de entrevistas y otras averiguaciones, como de los resultados de las pruebas de la persona, sea serológica, sea molecular o sean las dos pruebas. Siempre se hace una evaluación de la totalidad de las circunstancias y mientras más información se tenga, es mejor la recomendación que puede dar el epidemiólogo o la persona que esté investigando la situación. Es una prueba que también nos permite hacer lo que se le llama cernimiento, ¿no? Tiene un resultado súper rápido, en 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 3 horas y cuando mucho un día, lo más que se suele tardar un resultado de una prueba serológica acá en Puerto Rico, y nos ayuda a tener un panorama general de cómo se encuentra la población.
Y es por eso que hace algún tiempo y todavía en algunos lugares se practican ferias de salud o campañas de prueba de COVID-19 utilizando la prueba de sangre, porque con esta prueba, los resultados de estas pruebas nos permiten saber o tener una idea de la prevalencia de la enfermedad en Puerto Rico, o sea, en el lugar en el que se esté evaluando, de la prevalencia de los anticuerpos en ese lugar en circulación. Y también cómo se encuentra la población en general, a nivel de positividad, y si es necesario implementar alguna otra medida de educación. Los anticuerpos suelen desarrollarse más o menos entre 5 a 7 días. Comienzan más o menos en ese tiempo a desarrollarse luego de la infección, de 5 a 7 días luego de una infección. Y continúan desarrollándose entre 1 y 3 semanas. ¿Cuál anticuerpo va a ser más prevalente que otro? Eso va a variar de persona a persona y también de tiempo en tiempo. Por eso es que esta prueba nos ayuda a tener una perspectiva de en qué etapa de la enfermedad se encuentra alguien. Entonces, ¿qué pasa con las personas asintomáticas? Es posible que precisamente como nunca tuvieron síntomas, no se les hizo necesario realizarse ningún tipo de prueba, pero si resulta que yo tengo un caso asintomático que nunca fue identificado en el momento en el que tenía la infección activa, pero ahora, en este momento, resulta que está relacionado con otro caso y yo le envío a hacer una prueba. Si le hago una prueba serológica, se supone que me tenga un resultado positivo, al menos en el anticuerpo de tipo IgG. ¿De qué me sirve esta información? Primero que lo cuento, porque ya vimos que en Puerto Rico contamos casos confirmados versus casos probables, y es importante para nosotros a nivel científico y también a nivel de política pública, de promoción, de prevención y de educación. Y en segundo lugar, porque me permite hacer de cierta forma un rastreo en retrospectiva, ¿verdad? Yo, como ya les dije, puedo tener una idea de en qué etapa de la enfermedad se encuentra esa persona y también una idea de cuánto tiempo ha pasado desde la infección. Y ahí yo puedo indagar más acerca de las exposiciones que tuvo esa persona en ese momento, de los contactos que estuvieron con esa persona en ese momento y saber si a su vez si hubo en aquel momento algún brote o conglomerado de casos, si hubo alguna actividad o él estuvo formando parte de alguna exposición importante que lo pudiera hacer más propenso a tener esta infección. Esa información importante que nos puede proveer la prueba serológica. En el caso de las pruebas moleculares, son las pruebas que detectan la presencia del virus directamente. Otra cosita que se me quedó de las pruebas serológicas, perdón, se les conoce también como pruebas de detección indirecta, de método indirecto, porque uno no está midiendo al virus, sino que los anticuerpos que son aquellas, como le llaman en Puerto Rico, las defensas del cuerpo, ¿verdad? Lo que nos protege el sistema inmunológico cuando nos enfermamos o nos encontramos con una infección. El caso de las pruebas moleculares son pruebas que detectan la presencia del virus directamente en el cuerpo, particularmente en el área nasofaringeal, que es de donde se toma la muestra, que es un área que se encuentran, como dicen muchas personas, detrás de la cabeza. Y entonces la toma de muestra, cuando insertan el hisopo en nuestra nariz, debe ser de manera horizontal y no de manera vertical hacia el entrecejo. Y esta prueba es una prueba diagnóstica. La prueba serológica o de sangre no se considera prueba diagnóstica, porque no pueden detectar, ¿verdad?, el virus, ni hablarnos de una enfermedad activa en este momento. Las pruebas moleculares sí, solamente nos pueden decir si hay una infección activa en ese cuerpo de la persona en el momento en el que se hace la prueba. Pero, ojo, un resultado negativo a una prueba molecular no quiere decir que tú no hayas tenido COVID-19 en un pasado. No quiere decir eso. Significa que en este momento no está activo. Por eso la prueba no lo pudo detectar. Tampoco quiere decir que no te puedas enfermar en un futuro. Por ejemplo, y esto ha pasado. En el caso de los viajeros, en muchos países han solicitado que la persona se practique una prueba molecular antes de viajar para conocer el estado de salud de esa persona.
La persona se hace esa prueba, tiene un resultado negativo, está perfectamente sano para viajar, pero resulta que en el aeropuerto o en el avión se infectó. Así que cuando esa persona llega a su próximo destino, llega infectada. Y muchas personas dan por sentado que porque se practicaron una prueba molecular previo al viaje y resultó negativa, actualmente es imposible que estén infectados. Y eso es una concepción completamente errónea porque, ¿verdad? Tiene unas exposiciones grandes, ¿verdad? Que es aglomeración de personas, tanto en el avión como en el aeropuerto, y exposiciones a un cúmulo de gente que la realidad del caso es que uno no sabe si la persona está infectada o no y aún así está viajando. Esta prueba es una prueba que se hace a través de PCR, que es lo que se conoce como Polymerase Chain Reaction. Es una prueba que lo que hace es detectar el material genético del virus y lo replica. Si hay ejemplares viables para su replicación, la prueba va a tener un resultado positivo. Las pruebas de antígenos, que son las que próximamente se van a introducir en Puerto Rico, y de manera más agresiva, ¿verdad? También toma una muestra nasal, detecta los antígenos, que es directamente el virus, y se considera una prueba diagnóstica también, al igual que la molecular. Sin embargo, el tiempo de análisis puede ser 1 hora o menos. Por eso es que también se le conoce como prueba rápida y nos va a ayudar a tener un reporte más rápido de esos casos positivos, a poder hacer la investigación más temprano y a poder cortar cadenas de transmisión del virus, aislando a esa persona que tiene un resultado positivo para que entonces no pueda seguir transmitiendo el virus, asimismo aislando a sus contactos que estuvieron compartiendo en el tiempo de exposición en el que esta persona pudo haber estado transmitiendo el virus, inclusive sin saberlo. Así que también lo enviamos a cuarentena para prevenir que si alguno de ellos está incubando la enfermedad, pueda a su vez infectar a otras personas. Eso se le llama cortar cadenas de transmisión. En el caso de la prueba de antígeno, los resultados positivos suelen ser muy certeros. Sin embargo, los resultados negativos no. Es probable que hayan resultados negativos que sean lo que se conoce como falsos negativos. Así que ante un resultado negativo de una prueba de antígeno, siempre es recomendable realizar una prueba molecular para confirmar que en efecto se trata de un resultado negativo y no de un falso negativo. Esta imagen que produjo Ciencia en tus manos, una entidad sin fines de lucro en Puerto Rico, nos ayuda un poquito a conocer cuáles son las etapas de la enfermedad y cuál es el mejor momento para uno realizarse la prueba. Si nos fijamos solamente en la parte de arriba, en las líneas de arriba, nos menciona que hay un periodo entre el día 1 y el día 3 de la infección que se conoce como el periodo de incubación. Y es el periodo en el que si uno se hace una prueba, su resultado puede ser negativo. No porque no esté infectado, sino porque los niveles ya sea de la carga viral o de los anticuerpos no son altos en la persona, así que el resultado va a ser negativo. Y es un falso negativo. En ese caso sería un falso negativo, así que la recomendación es esperar alrededor de 5 días desde la infección o desde la exposición a una persona infectada para realizar una prueba molecular. Y para hacer una prueba serológica, ahí nos presenta el ejemplo de 12 a 14 días en adelante. Sin embargo, se ha visto que aproximadamente luego de 7 a 10 días desde la exposición a la infección, una prueba serológica nos puede dar un resultado positivo. Es importante saber esto para nosotros los científicos porque así podemos maximizar el uso de las pruebas y no cometer el error que cometen muchas personas, que es que al saber que estuvo expuesto a una persona con un resultado positivo, por ejemplo ayer, mañana se quiere hacer una prueba serológica. ¿Qué pasa en esa circunstancia? Esa prueba serológica tiene un resultado negativo, y no porque en realidad sea negativa, ¿no? Sino porque no era el momento idóneo para que esa prueba te diera un resultado certero. Así que es importante maximizar los recursos y usarlos de la manera correcta.
En Puerto Rico, a partir de las órdenes ejecutivas que han presentado el gobierno, hemos estado más o menos en un sub y baja, ¿no? Como en muchos lugares, en cuanto al cierre, la cuarentena, la apertura, las ventas, el comercio, la economía, e inclusive en cuanto a las pruebas. En el mes de marzo, cuando llegó el primer caso, que fue extranjero, ¿verdad? Todos sabemos acerca de ese caso. Hubo un cierre total, un cese de operaciones, tanto en trabajo como en escuelas, como en comercios, todo se cerró, salvo algunas personas que continúan trabajando por la naturaleza de su trabajo, ¿verdad? Si ofrecían algún servicio esencial. Ya para el mes de abril estuvimos viendo una apertura parcial en ciertos comercios como ferreterías, farmacias que difícilmente cerraron, supermercados, y también se utilizó una metodología para que no todo el mundo saliera todos los días. Si recuerdan, entre abril y mayo fue que se estuvo implementando la estrategia de los números de las tablillas, y entonces aquellas tablillas que terminaban con un número par salían varios días a la semana, 3 días a la semana, y aquellas personas que tuviesen un auto con una tablilla que terminara en un número impar, entonces salían los otros 3 días para evitar la aglomeración de personas en los lugares que estaban ofreciendo servicios y estaban abiertos. Para el mes de mayo ya vimos que había un aumento en la cantidad de pruebas disponibles, tanto serológicas como moleculares. Así que fue un mes en el que se fue bastante agresivo en cuanto a las campañas de realización de pruebas de Puerto Rico, mayormente con las pruebas serológicas, como les mencioné ahorita, porque nos permitía cernir la población en general, saber cuál era el estado de la población en cuanto al COVID-19, y también nos permitía partir de ahí para saber qué estrategias adicionales debíamos implementar, si alguna. En el mes de junio hubo una mayor apertura de los comercios, más o menos para mediados de junio, alrededor del 15 de junio, entre el 12 y el 15 de junio, se abrieron los comercios, es decir, un poco abruptamente, porque la recomendación había sido una apertura paulatina, siempre priorizando aquellos servicios esenciales hasta los menos importantes, ¿verdad? En cuanto a necesidad poblacional, pero sí hubo una apertura repentina, y asimismo vimos repentinamente cómo los casos comenzaron a aumentar a raíz de esa apertura, porque se bajó la guardia, ¿verdad? Las medidas de prevención de uso de mascarillas, distanciamiento físico, también disminuyó entre las personas, y entonces hubo más exposición. Y para el mes de julio nuevamente volvimos a ver un cierre parcial de algunas cosas que se habían abierto durante el mes de junio, no todas, pero mayormente imperó la escasez de pruebas, en su mayoría moleculares. Y esto nos llevó, ¿verdad?, a que se afectó también la investigación epidemiológica, porque no se podía tener a tiempo la cantidad de personas que estaban infectadas en ese momento, por ende no se le podía dar la recomendación de aislamiento, el seguimiento, las medidas de prevención, y tampoco se notificaba al Departamento de Salud en el tiempo oportuno. Todo se afectaba, ¿verdad? Eso fue un efecto dominó, un efecto en cadena que nos trajo la escasez de pruebas, y en realidad no de las pruebas, sino de los reactivos para procesar las pruebas. Y eso es algo que seguimos arrastrando hasta hoy, porque para aquellas personas que estamos participando de la investigación, constantemente vemos en el día de hoy, octubre, a veces resultados positivos de una persona que se hizo una prueba en agosto, a finales de agosto, y uno dice, bueno, ¿y qué hago con esta persona ahora? Lleva más de un mes que tuvo un resultado positivo, sabe Dios cuándo se expuso, a cuántas personas más estuvo infectando, y ciertamente no cumple con el tiempo de reporte permitido, que son 24 horas o menos. No obstante, se hace el trabajo, pero sin duda eso afecta todo lo demás. También vemos un aumento en las conductas de riesgo, y por mencionar algunos, aquella noticia del pueblo de Morovis, de la actividad multitudinaria que hubo allí, que hubo una cantidad de personas excesivas sin uso de mascarilla, consumiendo alcohol,
el problema de consumir alcohol es más bien el uso desmedido del alcohol, porque las personas bajan sus inhibiciones, ¿verdad? Uno se desinhibe y entonces empiezan las personas a abrazarse, a darse besos, nos ponemos cariñosos, como dicen, y entonces dejamos de tener las medidas de prevención que deberíamos tener, incluyendo el evitar contacto con personas que podrían estar infectadas. Y uno tiene que partir de la premisa que todas las personas están infectadas para uno poder protegerse. También las personas estaban cantando y gritando, y ahorita hablamos de la expulsión de gotitas, ¿verdad? Cuando uno habla, y que pueden viajar aún más lejos cuando uno está cantando o cuando está gritando. También hemos visto aglomeración de personas en cabalgatas, hemos visto personas participando de regateo en la noche o carreras de autos. También hemos visto un aumento en la cantidad de actividades familiares, de fiestas o agasajos que luego repercuten en un brote familiar. Porque al estar con la familia, las personas también tienden a no utilizar la mascarilla, tienden a estar más cerca, a abrazarse, a besarse, ¿verdad? Porque dan por sentado que porque la persona en mi familia está saludable y porque yo lo veo bien, la persona está saludable. Sin embargo, hemos visto muchos de los brotes que se están manifestando en Puerto Rico parten de alguna actividad familiar. Lo que nosotros conocemos como jangueo, ¿verdad? Estas salidas nocturnas en las que la gente continúa participando y aglomerándose, inclusive en incumplimiento de la orden ejecutiva que nos implanta un toque de queda a las 10 de la noche. Hemos visto aglomeraciones de personas en establecimientos fuera de ese periodo, sin uso de mascarilla y sin el distanciamiento físico sugerido. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la investigación de casos? Cuando llega un caso, nosotros le hacemos una entrevista. Hacemos una entrevista para evaluar la totalidad de las circunstancias y los riesgos. Y de ahí partir a hacer las demás recomendaciones. En la entrevista se recoge información demográfica, información de condiciones persistentes, información de exposiciones en términos de si usted ha viajado, dónde ha estado durante X periodo, que es el periodo de exposición, en qué lugar usted trabaja, si es que trabaja, cuál es su edad, dónde vive, presenta síntomas, ¿qué síntomas presenta? Y se le preguntan todos esos síntomas que se presentaron al principio de la presentación. Toda esa información se ingresa en el bioportal, también se recoge la información de sus contactos, se llama a los contactos, se le hace una entrevista también inicial, que mayormente consiste en confirmar la información demográfica, preguntar los síntomas que ha tenido y si se ha hecho la prueba. Entonces luego damos seguimiento y hacemos cualquier otra recomendación o intervención que haya que hacer. Si hay que intervenir con algún establecimiento, pues vamos al establecimiento, le orientamos, se hace la intervención que sea necesaria, ¿verdad? Si está en incumplimiento, se reporta y luego se llega al consenso. Lo importante de esto no es penalizar, sino que es educar para que nos protejamos todos y podamos vivir con esto, que es nuestra nueva realidad, pero podamos, ¿verdad?, reintegrarnos al resto de nuestra vida cotidiana. Y se les da seguimiento a los casos hasta que se cierre el caso. Para esto se utilizan los sistemas de vigilancia. Y los sistemas de vigilancia pueden ser de dos formas, pasiva o activa. La vigilancia puede ser pasiva o activa. La vigilancia pasiva es aquella en la que el reporte, ¿verdad?, esa notificación de la enfermedad recae sobre el proveedor de salud. El laboratorio, como mencioné ahorita, los hospitales, los centros de diagnóstico y tratamiento y los centros 330. Y está por otro lado la vigilancia activa, que es aquella en la que, para decirlo de una forma resumida, si ese proveedor de salud no está reportando a tiempo, acá está el personal del sistema de vigilancia verificando cuál fue la razón por la que ese proveedor no reportó a tiempo y sancionando e implementando las medidas necesarias para mejorar ese reporte y hacerlo de la manera oportuna, porque eso repercute en todo lo demás. Los sistemas de vigilancia
pueden proveer pruebas, ¿verdad? Y sinceramente es de donde parte inicialmente la investigación. Sí, investigamos a casos sospechosos, que son personas que probablemente presentan síntomas, pero no se han hecho alguna prueba o están en espera de su resultado. Pero la mayoría de los casos que llegan a partir de que se practicaron alguna prueba de cualquier tipo, ¿verdad? Y tuvieron un resultado positivo. Se procesa la prueba y luego, cuando se tiene ese resultado, se notifica al Departamento de Salud, como ya les expliqué. Entonces, ese informe, esa notificación, se hace al Departamento de Salud y por medio del bioportal, y los municipios tienen acceso a esa información. Y las regiones del Departamento de Salud tienen acceso a esa información. Entonces se puede comenzar la investigación porque se cuenta, por ejemplo, con el número de teléfono de la persona, con su dirección física y con el nombre para poder establecer esta comunicación y analizar la situación. Y esa es la parte de la investigación y evaluación de riesgo. Se le dan las recomendaciones necesarias si es que la persona debería permanecer en cuarentena o en aislamiento, y también se hacen las intervenciones que sean necesarias. Se analiza toda esta información y se analiza también el proceso por el cual se está llevando a cabo la investigación para evaluar los sistemas de vigilancia. Y luego se presentan todos esos datos a la población. ¿Para qué? Para la creación de política pública, para la creación de mejores recomendaciones para proteger a la población. Y así podemos saber qué medida nos está funcionando, qué medida no nos está funcionando, qué medida deberíamos reforzar o en qué área, ¿verdad?, estamos todavía carentes de alguna medida que nos ayude a superar la enfermedad o a prevenir el contagio. Entre las medidas preventivas se encuentran identificar los casos sospechosos para aislarlos rápidamente. Como les dije, estas son las personas que no se han hecho la prueba o que están en espera de resultados, pero presentan síntomas. Y con que presente síntomas, para nosotros es suficiente para hacer algún aislamiento preventivo en lo que tenemos ese resultado, ¿verdad? Particularmente si estamos teniendo el problema de la notificación oportuna, que es algo que está presente y sabemos que va a continuar ahora mismo. Enviamos a cuarentena a todos sus contactos inmediatamente y también coordinamos las pruebas que corresponden en el tiempo oportuno, según les mencioné ahorita. No es cualquier prueba en el momento que la persona decida, no. Eso tiene que mediar una evaluación para uno saber, a partir del tiempo de exposición con ese caso positivo, cuál es la prueba que le corresponde hacerse. Siempre se le recomienda a las personas mantenerse utilizando el equipo de protección personal, porque no porque la persona tenga un resultado positivo o haya sido contacto de un caso positivo, va a dejar de estar utilizando el equipo de protección personal. Tienen que practicar siempre la higiene y el distanciamiento físico, la higiene también de las superficies, particularmente de las perillas de las puertas, de la misma puerta. Muchas personas están limpiando los zapatos por debajo, todo lo que son las mesas, ¿verdad? El auto en la parte interior, toda aquella cosa que tocamos o sobre la cual tosamos o estemos expidiendo las gotas, hay que desinfectarlas constantemente y evitar conductas de riesgo como las que se presentaron ahorita. Aglomeración de personas, no uso de mascarilla, agasajo, participar de eventos multitudinarios cuando no se están siguiendo las reglas adecuadas. ¿Y qué estamos haciendo para prevenir el contagio y detener la transmisión? Educar. Cosas como esta y foros como este que nos permiten, ¿verdad?, llevar a la población la información clara y veraz, sin ánimo de confundir, sino con ánimo de educar, y que sean ustedes a su vez educadores, ya sean entre sus familias, entre sus comunidades y en sus lugares de trabajo. Cortar las cadenas de transmisión, por eso enviamos a sus contactos en cuarentena, y es importante que se queden en cuarentena. No porque no sea esa la persona afectada o infectada, puede entonces estar saliendo de su casa y yendo a su trabajo o yendo al supermercado o aprovechando el día libre para ir a la playa, porque la realidad del caso es que hay una razón para que esa persona se haya enviado a cuarentena, y es cortar cadenas de transmisión, porque si esa persona está incubando el virus, eventualmente puede estar infectando a otras personas con las que compartió en ese periodo infeccioso. Se crea legislación, ¿verdad? El Departamento de Salud tiene un poder jurídico
para crear cualquier legislación que sea necesaria en pro de la salud de Puerto Rico. E igualmente se hacen recomendaciones, en este caso del gobierno, para las órdenes ejecutivas. Y estoy diciendo que hacemos recomendaciones, no que las órdenes ejecutivas, según se han presentado, parten de que se hayan acogido nuestras recomendaciones, sino que nosotros hacemos las recomendaciones y ellos hacen su evaluación y toman la decisión de qué recomendaciones van a acoger, si alguna. También establecimos colaboración con todos los sectores interesados, ¿verdad? Los que se conocen como stakeholders, pero aquí entran no solamente organizaciones de parte del gobierno, ¿verdad? Agencias de gobierno como Departamento de la Familia, Departamento de Educación, Departamento del Trabajo, Departamento de Hacienda, de Vivienda. También entran las iglesias, entran organizaciones sin fines de lucro, otras organizaciones de bases de fe, ¿verdad? Y entidades del área de la salud, que también pueden ser con o sin fines de lucro, pero más bien toda aquella persona, ¿verdad? O entidad que esté interesada en aportar de una manera genuina a prevenir el contagio y la transmisión, como está ocurriendo en nuestro país, estamos acogiéndola, estamos colaborando con ellos, ¿verdad? Y estableciendo todo tipo de campaña que sea necesario para educar a las personas y cortar las cadenas de transmisión. Estamos reforzando siempre y enfatizando en las medidas de prevención, y la EPP es el equipo de protección personal, uso de mascarilla, distanciamiento físico, guantes si es necesario, la higienización de las manos siempre. Algunas de las novedades que hemos visto son las aplicaciones, entre ellas se encuentra CureID. CureID es una aplicación que más bien usan los médicos para compartir experiencia acerca de medicamentos que han utilizado. Se habilitó un área específica para COVID porque para COVID aún no se han desarrollado medicamentos específicos, sino que se han estado utilizando medicamentos que pueden ser para otras enfermedades, como por ejemplo remdesivir, hidroxicloroquina o cloroquina, pero que en algunas personas con ciertas condiciones, ¿verdad? Con cierto cuadro clínico de COVID-19, pues ha funcionado. Inicialmente era solamente para casos severos y hospitalizados y luego se levantó esa condición, ¿verdad? Ese requerimiento, y si el médico lo estipula necesario, luego de una evaluación médica, pues entonces le puede recomendar a la persona el uso de alguno de esos medicamentos con la dosis adecuada. Entonces, en esta aplicación de CureID, los médicos, pueden compartir la experiencia acerca de cuál ha sido el outcome, ¿verdad? El desempeño de estos medicamentos que no son específicos para COVID, pero que pueden estar funcionando. Cómo se ha manifestado el uso de ese medicamento en las personas. Y así, ¿verdad? Se nutre también un banco de información que pueden hacer que eventualmente se recomienden más unos medicamentos sobre otros. Y quién sabe si ni siquiera es necesario utilizar, o desarrollar medicamentos específicos para COVID-19, sino que medicamentos ya creados podrían ayudarnos bien a combatir el COVID-19. El pooling de pruebas se estuvo haciendo aquí un tiempito, más o menos para el mes de junio. Ya no se practica porque para que el pooling sea efectivo, ¿verdad? Se requiere que haya una baja prevalencia de la enfermedad en el lugar. Y esta consiste en que se toman una cantidad de pruebas, en este caso moleculares, y se analizan al mismo tiempo. Si el resultado de todas esas pruebas es negativo, se da por sentado que todas esas muestras eran negativos al virus del COVID-19. Pero si el resultado es positivo, entonces se requiere analizar todas las pruebas una a una para entonces saber cuál o cuáles son aquellas que tenían un resultado negativo, todas las muestras, perdón, para saber cuál o cuáles de ellas eran aquellas que tenían resultados positivos. Entonces, en el momento en el que se sugirió esto en Puerto Rico, ya era alrededor del mes de junio que los casos comenzaron a aumentar, se empezó a usar, pero en este momento pues ya no es adecuado. Y esto se usa, ¿verdad?, para maximizar los recursos disponibles, abaratar costos de tanto reactivos como procesamiento de la prueba. Pero pues ya no es factible utilizarlo. En otros lugares
puede ser todavía viable utilizarlos. Y proyectos como, por ejemplo, el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos, que fue un proyecto que surgió dentro del COVID, la organización de COSACO, que es una organización que ha sido súper vocal, el Fideicomiso de Ciencia e Investigación y Tecnología de Puerto Rico también ha estado desarrollando proyectos que ayuden a informarnos mejor sobre el COVID y a saber cómo esta enfermedad se comporta en Puerto Rico, que no necesariamente es igual a cómo se comporta en el resto del mundo. Y para terminar ya, estamos un poquito pasadito, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Es importante que podamos manteniendo robusteciendo el sistema. Es importante que esa notificación obligatoria se haga en el momento oportuno, porque eso va a repercutir en una investigación oportuna, en corte de cadenas de transmisión de manera oportuna y también en una disminución en la prevalencia de esta enfermedad. Es importante integrar ideas y disciplinas. Y disciplina, estamos hablando inclusive disciplinas como la comunicación, que ha sido una de las disciplinas que más hemos visto que nos ha afectado. Además de tener una epidemia y una pandemia, estamos hablando de que tenemos lo que se conoce ahora como una infodemia, una pandemia de la desinformación. Hay muchas personas compartiendo información que no es necesariamente correcta, confiable, concreta. Y también hay muchas personas interpretando información sin tener la perspectiva completa o el conocimiento adecuado para interpretar esa información y compartir esa interpretación. Entonces, por eso es a partir de esta desinformación es que vemos personas utilizando una mascarilla al revés, es que vemos personas que no desean tomar la temperatura a los clientes cuando llegan a su establecimiento. Es por eso que vemos personas que no confían en el uso de una prueba serológica por la desinformación. También necesitamos promover y continuar utilizando los equipos de protección personal porque han probado ser efectivos en cuanto a evitar la propagación del COVID. Continuar creando política pública a favor, ¿verdad?, de la población, siempre a favor de la población, a favor de que la población mejore en cuanto a salud y que también, ¿verdad?, podamos reintegrarnos de lleno a toda esta parte económica porque somos un conjunto, ¿verdad? Y podemos estar saludables, pero mientras estemos saludables, podemos operar, podemos trabajar, podemos mover la economía. Así que las dos cosas deberían funcionar de manera unida, ¿verdad? E integrada hacia un futuro y de la forma que sea más segura para poder garantizar ese funcionamiento. Continuar investigando, porque como les dije al principio, esto sigue siendo una enfermedad nueva de la que continuamos aprendiendo día con día. Y puede que muchas de las recomendaciones que estemos dando hoy, el año que viene, no sean propicias para darlas o cambien. Puede que se refuercen, puede que se alivianen. Y continuar educando, educando, educando. Por eso, ¿verdad? Nuevamente agradezco la oportunidad de haberme invitado a esta actividad de la IEEE. Gracias a todos ustedes por su atención y por haber participado y haberme escuchado este largo rato. Y ahora voy a dejar un espacio para preguntas, ¿verdad? Si es posible. No sé si tenemos tiempo para eso, me dejan saber. Sí, tenemos tiempo para preguntas. Me gustaría saber si alguno de los participantes, asistentes, tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono y hacerla, o en el caso que no puedan hablar, pues pueden también escribir a través del chat de la presentación y yo estaré leyendo la pregunta a Wendelin. Sí, saludos Wendy, saludos a todos en la sala. ¿Verdad? Plantear alguna expectativa de acuerdo a lo que has discutido y a los análisis que, ¿verdad? Tú como epidemióloga has visto datos, ¿verdad? Que se asemejen. ¿Pueden hacer una comparación de alguna otra pandemia o alguna otra brote que se haya dado anteriormente que nos dé expectativas
o esperanza, o solamente dependemos de una vacuna? Si tu pregunta es que si dependemos de una vacuna para, como decimos, salir de esto, ¿verdad? Sí, para, de cierto modo, ¿verdad? Bajar el incremento en lo que es y la propagación de la pandemia, o solamente hasta el momento, por la data que hay, se debe seguir, pues, cuidándonos personalmente, haciendo la higiene, como todo lo que has dicho anteriormente. Ok, pues en cuanto a la primera parte de la pregunta, que si podemos comparar la pandemia del COVID, ¿verdad? Podemos compararla, como se ha visto grandemente, con la gripe española, que ya fue hace muchísimo tiempo y que afortunadamente ahora mismo contamos con unas tecnologías que no contábamos en ese momento. Sin embargo, y partiendo de una consideración, ¿verdad? En tiempo y espacio de cada una de las pandemias, una de las que más se le asemeja, ¿verdad? En cuanto a la dispersión. Sin embargo, en cuanto a si solamente la vacuna es eso que nos va a permitir, ¿verdad?, superar esta actual pandemia, en mi perspectiva, entiendo que no es lo único, pero sí va a ser algo que va a tener un efecto radical, ¿no? En cuanto a la cantidad de casos, a la prevalencia y a la incidencia. ¿Por qué digo que no es lo único? Porque hemos visto, no solamente en Puerto Rico, a través del mundo, que no está habiendo una cooperación sólida, ¿verdad?, y agresiva de parte de la población en cuanto a las medidas de prevención, que ya se han dicho claramente y también se ha demostrado que estas medidas de prevención ayudan a evitar a que las personas se infecten. Así que, partiendo de la premisa que eso no está sucediendo y que es una de las cosas que más nos puede ayudar a disminuir los contagios, en este caso en la isla, pues sí, ya viene siendo la llegada de la vacuna, ¿verdad? Y el acceso a la vacuna, que es otro tema, y también podría ayudarnos grandemente el desarrollo de tratamientos en contra del COVID-19 que ya se está haciendo. Aquí en Puerto Rico, me parece que Amgen, la farmacéutica que está ya trabajando en la fabricación en la replicación, perdón, de un tratamiento para COVID-19. Nítido, nítido. Muchas gracias, Jan, por tu pregunta. Tenemos una pregunta en el chat y es, ¿cuál sería la expectativa a largo plazo sin tomar en consideración una vacuna? La expectativa a largo plazo, en definitiva, es que los casos aumenten. Sí, lamentablemente, no podemos decir que va a haber un deceso perdón, una disminución en la prevalencia de casos diariamente, o lo que se conoce en términos gráficos como un plató, ¿verdad? Una estabilización de cantidad de casos. A menos que la mayoría de la población se infecte y entonces se pueda determinar si es que nosotros podemos tener inmunidad luego de la infección. Si la inmunidad permanece con nosotros cierto tiempo, entonces es posible que tengamos una estabilización de la cantidad de casos que vemos diariamente, de la incidencia, pero esto antes de llegar allá, ¿verdad? Entonces debería estar la mayor cantidad de personas en la población infectada y entonces puede que nos proteja la inmunidad de grupo. Eso es si no llega una vacuna antes y partiendo nuevamente de la premisa de que nos están siguiendo las recomendaciones de prevención globales. Gracias. Esta pregunta la hizo Cristi García. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario que quieran compartir con la presentadora? Saludos, buenas tardes, Wendelin. Buenas tardes. Sí, me gustaría saber cuál es su opinión respecto al regreso a clases de manera presencial. ¿Cómo visualiza, verdad, que eso sea un potencial para el aumento, el riesgo, pues dada la situación que estamos viviendo, verdad, en este momento? Gracias. Pues eso hay que tomarlo por niveles, ¿no? Desde el nivel preescolar hasta el universitario. Y es posible
que en los niveles en los que tenemos personas de mayor edad, pues haya una mayor conciencia, ¿verdad?, de lo que está sucediendo y entonces se disminuya la exposición a sabiendas si se está llevando a cabo, ¿verdad?, y utilizando las medidas de prevención. Pero en los casos de preescolares, en los casos de niños pequeños y de nivel elemental, es sumamente difícil. Y si alguno de ustedes tiene niños cercanos, decirle a un niño, quédate sentado en este lugar, ¿verdad?, todo el día de 8 a 3 o el periodo que sea permitido, de 8 a 12, de 8 a 2, el periodo que sea permitido en ese momento, y cosas como en algunos memes que nos reímos, pero sinceramente es algo que puede pasar, que uno envía a su niño con una mascarilla en la mañana y cuando llegue por la tarde tenga la mascarilla de un compañero. Eso es algo que resulta muy gracioso, pero que cuando uno piensa en un niño, eso es algo que perfectamente puede suceder. Es algo que yo me espero que pase todos los días, particularmente si tenemos una razón de maestros y niños, ¿verdad?, que es baja, ¿verdad?, que hayan demasiados niños por cada adulto que esté impartiendo esas clases. Sin embargo, desde la perspectiva pues social, ¿verdad?, motora y psicológica de los niños y de los padres de los niños, pues es recomendable, ¿no?, que los niños vuelvan a tener esa interacción con sus compañeros, vuelvan a las aulas, que son unos lugares preparados para propiciar la concentración y el aprendizaje. Además de ese desarrollo social que todos tenemos que tener y que, pues teniéndolo de manera virtual, se afecta a uno en la perspectiva psicológica, ¿verdad?, y social, cuando uno tenga que nuevamente reintegrarse a la cotidianidad de la vida. Compartir con otras personas puede crear otros problemas que en este momento no estamos viendo. Sin embargo, para llegar a eso hay que ser bien estrictos. Y yo he visto en lugares como, por ejemplo, cuidos de niños, que son algunos de los lugares que está permitido abrir, que se reduce la razón de niños a adultos, que es una excelente estrategia porque entonces permite al adulto tener un mejor control sobre la cantidad de niños que tiene y también poder garantizar de mejor manera que cada cual se mantenga en su lugar y siguiendo las reglas que esté impartiendo ese educador, que claramente tiene que incluir, ¿verdad?, ese distanciamiento físico. He visto que han implementado el uso de acrílico. Los niños por lo regular suelen estar en mesas, no en pupitres, y han implementado el uso de acrílico. Se le asigna un lugar específico a ese niño que va a utilizar siempre que vaya a ese centro educativo, y esos acrílicos le separan de sus compañeros de mesa e inclusive del maestro. Sin embargo, puede verlos y entonces pues tenemos como un híbrido entre esta parte del desarrollo social y también del cuidado. Es importante que se tengan unos controles bien estrictos en términos de la asistencia, en términos de la limpieza, en términos del contacto. Y voy a dar este ejemplo, ¿verdad?, que me sucedió hace poco, que estuve visitando un cuido y al ser niños pequeños, ¿verdad?, y ser un lugar que tiene una capacidad para 48 niños, aún garantizando el distanciamiento apropiado y una razón baja entre niños y estudiante y educador, pues puede que sea así, ellos asignen una persona para que pueda asistir a los maestros durante el día siempre que un niño desea ir al baño. Una sola persona para 48 niños. Y ellos le llaman runner, ¿verdad? Esa persona que está pendiente de cualquier niño que necesita ir al baño, pues esta persona lo acompaña hasta el baño, vela que el niño haga sus necesidades de la manera adecuada, se lave las manos y regrese a su lugar que le corresponde. Y una de nuestras conversaciones fue, ¿qué pasa si ese runner es la persona que se enferma de COVID? Si ese runner es la persona que se enferma de COVID, probablemente tú necesites enviar a cuarentena a 48 niños, a 8 maestros y quién sabe a cuántas más personas que trabajen en el centro. O sea, hay que medir de antemano en los protocolos que se desarrollen los riesgos probables. Hay que hacer una evaluación de riesgo, ¿verdad?, potencial, y acortarlo todo lo más posible. Siempre va a haber un riesgo, siempre lo va a haber. Tenemos que aprender a vivir con esto y hacerlo de una manera segura en la que podamos garantizar, ¿verdad?,
tanto nuestra salud como el funcionamiento de las demás cosas en nuestra vida, ¿verdad? Esa reintegración a las actividades que estábamos haciendo anteriormente, incluyendo el regreso presencial a la escuela. Pero hay alternativas a evaluar cómo acortar los tiempos, ¿verdad? Los horarios de las clases y entonces poder seguir subdividiendo en grupos, los grupos que ya existían, para que entonces haya menor contacto entre personas y de surgir alguna infección, pues entonces sus contactos sean un grupo controlado, fijo y más pequeño que los grupos según estaban conformados antes de la pandemia. Así que hay muchas cosas para evaluar todavía. Entendemos que nos vamos a mover a eso probablemente a finales de este año o para el próximo semestre, algo que se está evaluando, pero estamos haciendo distintas visitas y los epidemiólogos que están trabajando con las escuelas están haciendo distintas visitas para tener una perspectiva más amplia de cómo trabajan todas las escuelas con todas sus versiones, ¿verdad? Porque tenemos escuelas especializadas en deporte, escuelas para niños de educación especial, escuelas para niños especializadas en bellas artes. Y cómo funcionan todas estas escuelas, ¿verdad? Hay que conocerlo para hacer unas recomendaciones para la creación de unos protocolos que garanticen esa seguridad de los estudiantes cuando vayan a volver a los salones de clase. Pero no nos oponemos a eso en lo absoluto, sino que siempre sugerimos y exigimos que se haga de la manera más segura. Porque si no, pues entonces tendríamos que retroceder a como estamos ahora mismo, que una forma más individual de tomar clases y que tiene sus repercusiones en la vida profesional y laboral de los padres o de ese encargado que tiene que estar con el niño mientras está tomando sus clases en el hogar. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado a la parte final de esta presentación relacionada a cómo se está manejando el COVID en Puerto Rico. Le agradecemos a todos los que participaron de esta presentación. Muchas gracias a la presentadora, a la epidemióloga Wendelin Figueroa. Gracias por toda la información compartida, una información en un lenguaje sencillo que ha llegado, creo que en el momento oportuno, a aclarar muchas dudas que se tienen y a informar en este momento pues a los que pudieron asistir aquí, y que estoy seguro que ellos van a llegar a llevar esta información a otros miembros y a otros familiares, para que de esta manera pues la información responsable se siga distribuyendo y sigan aclarando dudas. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes y que continúen disfrutando de la agenda. Muchas gracias. Les voy a presentar la agenda. Tenemos 2 presentaciones más en el día de hoy. Serían las siguientes. Sería Big Data Techniques in Internet of Things, que sería a las 5:30 por el doctor Jaya Masala. Tenemos Distributed Generation and its Implication in Transmission and Distribution System por el ingeniero Enrique Tejera a las 6:30. Y les voy a dejar con Cristian, que nos estará presentando un videíto.